Cordial saludo, mis hermanos, que el Señor los bendiga. Nos alegra que estemos dispuestos a estudiar su palabra en esta hora. Hermano Felipe, cuánta alegría nos da que esté con nosotros. Esperamos que esté mejor. Anoche con los hermanos y los días anteriores hemos estado orando y gloria a Dios porque ya está con nosotros. Vamos a arrodillarnos para darle gracias a Dios y pedir la dirección del Espíritu Santo para el estudio de esta noche. Bendito Dios y Padre, a ti, Señor, damos alabanza, gratitud, honra, gloria, Señor. A ti, Señor, clamamos a esta hora, suplicándote el perdón de nuestros pecados, que en la justicia de Cristo seamos aceptados, Señor, que por tu voluntad hemos venido acá a estudiar tu palabra. Queremos agradecerte por la vida, agradecerte porque has alimentado a tus hijos, nos has dado tu palabra, porque el Señor Jesucristo ofrece su sangre en nuestro favor, porque nos ayudas en el conocimiento de la verdad y porque nos ayuda, Señor, a vencer la tentación, a vencer a Satanás, a resistir al diablo, porque hemos sometido nuestra vida y nuestra mente a ti, Señor. Gracias por el poder del Espíritu Santo que obra en cada uno de mis hermanos, en cada persona que te busca, en cada persona que te quiere agradar, Señor. Gracias por tu santa ley que nos revela el pecado. Gracias, Señor, porque el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, es el que nos hace aborrecer el pecado. Gracias, Señor, porque la victoria en Cristo es posible, porque la santificación es posible, porque, Señor, tú nos has dicho y nos has hecho promesas a los vencedores y podemos, Señor, ser victoriosos en tu nombre. Oh, Señor, no hay nada bueno en nosotros. Ayúdanos, Señor, a depender totalmente de ti, porque cuando tú vivas en nosotros, si tú vives en nosotros, no podremos, Señor, voluntariamente seguir pecando, seguir cultivando un pecado secreto. Ayúdanos, Señor, a despojarnos de todas aquellas cosas que nos separan de ti. Padre mío, en esta noche te ruego tu bendición para mis hermanos, para aquellos que van a escuchar este estudio. Danos, Señor, la humildad, la sencillez para presentarlo. Ayúdanos a no hacer alarde, Señor, ni a exaltarnos a nosotros, sino que depositar todo en los méritos de Cristo, de darle la honra y la gratitud a Él. Oh Señor, dirígenos en este estudio. Te ruego, Señor, que apartes los espíritus de las tinieblas, que nos ayudes, Señor, que nos protejas, que eches fuera a Satanás, que tú puedas, Señor, con tus santos ángeles y tu Santo Espíritu, estar en medio nuestro. Reclamamos humildemente la promesa de, de tu palabra que dice que donde hay dos o más congregados en tu nombre, allí estás tú en medio de ellos. Así que, Señor, en los méritos de Cristo reclamamos esa promesa y suplicamos humildemente tu divina compañía. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis amados hermanos, para la gloria de Dios, vamos a iniciar nuestro estudio de esta noche. Gracias a Dios que mis hermanos se les ha conservado la vida, estamos completos. Hoy hemos podido ingresar a nuestra familia, a los esposos, la hermana Francelina y el hermano Luis, y estamos ya en el proceso de ingresar al esposo de nuestra hermana Kelly, Fernanda. Hemos estado hablando con él y gracias a Dios que él desea unirse a nuestra familia. Vamos a abrir la palabra de Dios, mis hermanos. Esta noche queremos exaltar el nombre de Dios, honrarle a Él y vamos a abrir la palabra de Dios
en el capítulo 3 de Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 3, ¿sí? Vamos a leer de allí los versículos 8 y 9. Versículos 8 y 9. Dice la palabra de Dios: el que practica el pecado es del diablo. El que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no peca, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Gloria a Dios por esta promesa, por su palabra. Hermanos, la palabra de Dios es muy clara y dice que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Hermanos, esta tarde en el grupo les compartí una cita del Conflicto de los Siglos. Está en el capítulo 30, que se llama El origen del mal y del dolor. En la página del Conflicto de los Siglos, la edición del 54, es la página 546. 546. En la gran controversia, los que tienen la gran controversia, es el capítulo 30, página 443, los que tienen la gran controversia. Los que tienen el conflicto de los siglos es la página 546. Noten lo que vamos a recordar. Dice la palabra de Dios, hablando acerca del pecado, dice la única definición, página 547, la única definición del pecado es la que da la palabra de Dios. La única definición del pecado es la que da la palabra de Dios. Si la profeta de Dios, inspirada por el Espíritu Santo, dice que hay una única definición de pecado, y esa única definición de pecado es la que da la palabra de Dios, pues la única definición de pecado es que el pecado es transgresión de la ley. Primera de Juan 3:4. El pecado es la manifestación exterior de un principio en pugna con la gran ley de amor que es el fundamento del gobierno divino. En esa página, en la 547 del Conflicto de los Siglos, de la edición del 54, capítulo 30, el origen del mal y del dolor, la profeta dice que hay una única definición de pecado y que esa única definición de pecado es la que dice la Biblia en Primera de Juan 3:4, que es la transgresión de la ley de Dios. Entonces, vale la pena preguntarse, ¿cómo puede saber una persona si está pecando o no? ¿Cómo puede saber una persona si está pecando o no? Hasta un niño de primaria podría responder la pregunta. Si la única definición de pecado es la que da la Biblia en 1 Juan 3:4, que el pecado es la transgresión de la ley, la única manera, ¿cierto?, de confirmar si una persona está pecando o no, es cuando el Espíritu Santo convence de pecado a esa persona, pero esa persona tiene que mirarse en el espejo de la ley de Dios y tiene que ir punto por punto preguntándose. Tiene que abrir la palabra de Dios, ir a Éxodo 20 o Deuteronomio capítulo 5 y mirarse en ese espejo de la ley y preguntarse, ¿estoy teniendo dioses ajenos aparte de Dios? ¿Estoy haciendo imagen? ¿Estoy quizás violando el segundo mandamiento
haciendo imagen de lo que hay arriba en el cielo o en la tierra, inclinándome a ellas, rindiéndoles culto o adoración. Estoy tomando el nombre del Señor en vano, estoy pisoteando el sábado y así sucesivamente. Si va paso a paso a lo largo de cada uno de los mandamientos, debe responder la pregunta: ¿estoy adulterando? ¿Estoy mintiendo? ¿Estoy robando? ¿Estoy codiciando? ¿Estoy deshonrando padre y madre? Solamente mirándose en el espejo de la ley de Dios, por la obra del Espíritu Santo, podemos decidir si estamos o no estamos pecando. Pero la palabra de Dios dice aquí en lo que acabamos de leer en 1 de Juan 3, 4, 1 de Juan capítulo 3, versículos 8 y 9, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y las obras del diablo es el pecado, deshacerlas. Y miren cómo aplica el apóstol Juan esto que acaba de decir. Todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué no hace? Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. O sea que, según las Sagradas Escrituras, es posible no practicar el pecado si nacemos de Dios. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ahora, en esta noche quise, antes de ingresar a la lectura del pastor Colin Standish sobre los adventistas históricos, leer esta parte porque hoy en día aquellos que enseñamos que es posible dejar de pecar, porque es una promesa de la Biblia escrita en la palabra de Dios, es posible la santificación, es posible dejar de pecar. Hoy en día, eh, aquellos que enseñan o que aquellos que nos dicen que los que enseñamos a dejar de pecar somos fariseos o somos legalistas, inclusive se nos tilda de los más pecadores. Aquellos que enseñan eso, pues obviamente están detrás de ellos está el enemigo, porque la tendencia de la nueva teología adventista corporativa es que como tú y yo nacemos pecadores, no podemos dejar de pecar. Pero el adventista histórico o historicista no cree en eso. Entonces vamos a hacer una comparación entre lo que enseña la nueva teología y lo que enseña el adventista historicista al respecto de esto. Entonces voy a hacer un resumen de lo que enseña la nueva teología del adventismo y voy a ver y voy a ir voy a citar como evidencia solamente dos textos. Hay muchos más, pero voy a citar como evidencia este manual o este tomo de teología que quizás ustedes ven allí en la parte de abajo. Ahora lo vamos a ver más de cerca. En esa parte de acá abajo, aquí dice APIA, Asociación Publicadora Interamericana. Y aquí, mis amados hermanos, quizás ahorita lo vemos más claro, vamos a ver que aquí en este tomo de teología se enseña sobre la doctrina del pecado. ¿Y qué es el pecado para la corporación adventista y sus teólogos modernos? El pecado para ellos es un estado al nacer, un estado de nacimiento. No solamente es la transgresión de la ley, sino un estado de nacimiento. O sea, tú solamente por el hecho de nacer en este mundo ya eres pecador. Eso es lo que enseña la nueva teología. Esa doctrina es abrazada del catolicismo
que fue ingresada por Agustín. Y en los libros de las creencias de los adventistas del séptimo día se enseñan una falsa ciencia del pecado. Entonces, voy a tomarme unos minuticos para indicarles esta parte. Vamos a ir al tomo de teología, ¿sí? Al tomo de teología, donde vamos a presentar la evidencia. Les recuerdo, mis amados hermanos, que estos tomos de teología eh, son 10, creo que son 10 o 9, creo que son 9, Fundamentos de la Iglesia, serie Fundamentos de la Iglesia. Estos tomos yo los compré cuando estaba en la corporación. Y aquí ustedes lo pueden ver aquí, ¿ok? ¿Sí? La doctrina del pecado, ¿sí? La doctrina del pecado. Ellos van a definir aquí, los teólogos adventistas van a definir qué es pecado. Entonces, voy a avanzar. Aquí estoy presentando la evidencia, fundamentos bíblicos de nuestra fe. Noten, fundamentos bíblicos de nuestra fe. Nosotros los adventistas históricos tenemos pilares fundamentales de la fe adventista, ¿cierto? Ellos tienen fundamentos bíblicos de nuestra fe y hablan aquí en el tomo 3, en esta serie que se llama Fundamentos de la Iglesia. Más de uno tiene esto, lo puede confirmar. Y lo distribuye APIA, que es la Asociación Publicadora Interamericana de la Corporación Adventista. Entonces, en estos tomos de teología, ¿sí? Ellos enseñan la doctrina del pecado y es enseñada por este señor, John M. Fowler. Y vamos a ver si este señor que enseña esa doctrina del pecado es adventista histórico, está de acuerdo con los pioneros y la hermana White, con la Biblia, o es una doctrina jesuita la que enseña. Bueno, vamos a ir al grano. Aquí está Gema Editores de México y aquí está la evidencia. Entonces, acá se enseña la doctrina, la naturaleza y esencia del pecado. En la parte de la doctrina del pecado se enseña la naturaleza y esencia del pecado. Y entonces se pone varios ítems donde se va a definir el pecado. Rebelión contra Dios, relación quebrantada, pero aquí en la parte C se presenta el pecado como un estado. Y es un estado de nacimiento, un estado al nacer. ¿Sí? Voy a ir a la parte donde están las evidencias. El pecado como un estado. Y noten, yo sé que estos temas los van a escuchar algunos que están diciéndonos que somos mentirosos porque la Iglesia Adventista como corporación no enseña el pecado original. Pero vamos a presentar evidencias, solamente 2 evidencias. Hay muchas evidencias, solamente vamos a presentar unas 2. Mire, el pecado como un estado al nacer, un estado de nacimiento. Dice, el concepto bíblico de pecado. Ahora, ¿por qué quiero aclarar esto, ampliar? Porque esto tenemos un tema en YouTube, hace poquito lo presentamos, ¿qué se llama el pecado original en el adventismo? Sí, el hermano Jimmy me confirma, son 9 tomos y cada uno trae 3 temáticas diferentes, ¿no? Y bueno, curioso, 9 por 3, 27. Antes eran 27 creencias, ahora son 28. Sí, hermano Jimmy, muchas gracias. Entonces, mire, ¿por qué aclaramos esto? Y estamos aprendiendo, ¿no? Vamos a compartir. Mis amados hermanos, miren, el mayor problema de que la mayor controversia es sobre que no se puede alcanzar la santificación, que no se puede dejar de pecar. Eso es lo que enseña la Corporación Adventista. Pero el mayor problema tiene su raíz, es en el concepto de pecado. Cuando se acepta el pecado original, se acepta que Cristo viene con una naturaleza inmaculada y que por el Espíritu de Dios que estaba en él venció, no venció como hombre, según ellos,
con nuestra carne y sangre, sino que hizo uso de su poder. Entonces vino con una naturaleza inmaculada. Y que nosotros, como nacemos pecadores, no podemos dejar de pecar. Y no es posible la perfección cristiana. Eso cree la nueva teología, pero el adventismo historicista no cree en eso, porque es antibíblico y no está soportado por el espíritu de profecía. Y como evidencia de que la corporación adventista sí cree que el pecado es un estado al nacer, un estado de nacimiento, o sea, nacemos pecadores, a lo que se le llama doctrina del pecado original, que el pecado se transmite de padres a hijos de generación a generación, que el pecado se hereda, que a lo que se le llama doctrina del pecado original. No hacen la diferencia o no se entiende que nosotros no nacemos pecadores, no heredamos el pecado, sino que nosotros nacemos con la inclinación, con la tendencia. Pero la inclinación a pecar, la tendencia a pecar no es pecado. ¿Cuándo somos pecadores? De acuerdo a lo que acabamos de leer en la Biblia, de la única definición de pecado, cuando transgredimos la ley. Pero para el adventista moderno, en su nueva teología, el pecado es un estado de nacimiento. Naces pecador, depravación total. ¿Sí? Y dicen ellos aquí, mire, el concepto bíblico de pecado demuestra su complejidad al describirlo como un estado. ¿Cómo así que un estado? Vamos a ver. El pecado no solamente permea a toda la persona, sino que se asienta en el corazón humano. Al igual que un enemigo que invade un país y se convierte en el poder de ocupación. Mire esto. El pecado ha conquistado la mente y el cuerpo del ser humano para hacer su poder soberano. La conquista es tan completa, ojo con esto, mire, la depravación tan entera, o sea, el adventismo moderno cree en la depravación total. Naces perdido, naces separado de Dios, naces pecador. Tu mente, tu cuerpo, todo está corrompido. Esa es la doctrina. Y aquí está la evidencia, la depravación total. La conquista, dice, la conquista es tan completa, la depravación tan entera, depravación total, que en el pecador no habita el bien. Por tanto, y están citando en fuera de contexto Romanos 7, 20 y 18. Por tanto, Pablo demuestra que el pecado no es simplemente un acto. Mire aquí, mire, esto está muy claro, por eso lo subrayé. Que el pecado no es simplemente un acto. Cuando ellos dicen que el pecado no es simplemente un acto, están diciendo que el pecado no es solamente transgresión de la ley, sino, o sea, no es simplemente un acto, un fracaso moral, ni siquiera un esfuerzo anormal. El pecado es un poder demoníaco que invade el corazón del ser humano y reina allí. Y acá dice, para indicar que el pecado es un ¿qué? Un estado que reina en el corazón humano. O sea, es un estado de nacimiento. Voy a seguir leyendo porque esto merece seguir leyendo. Vuelvo acá. La ley del pecado es el estado de rebelión contra Dios. O sea, tú naces en estado de rebelión. Es esta naturaleza y este estado de nacimiento en perpetua rebelión contra Dios y queriendo arrojar a Dios de la vista del ser humano, lo que constituye al pecado como un estado. Acá dice, el pecado ya no se restringe solamente a los actos individuales. O sea, el pecado no es solamente la transgresión de la ley, sino que se muestra como un estado del ser. Es innato en el ser, viene con el ser, nace con el ser, el pecado, controlando los mismos miembros de la persona humana. Sigo adelante. Estoy leyendo del tomo 3, página 69. Una naturaleza corrupta y pecaminosa que tú traes al nacer produce actos pecaminosos. ¿Qué más dice? Aquí. Pero considerando al pecado como un principio que radica en la naturaleza humana, un principio que radica, que vive, que se instaló en la naturaleza humana, incluye contaminación. Y acá dice
esta es la condición del ser natural. O sea, todos estos delitos y pecados que se habla, esta es la condición del ser natural al nacer. Entonces, la teología adventista en sus libros de teología enseña que nosotros nacemos pecadores, ¿sí? El pecado es una condición al nacer, un estado al nacer. El solo hecho de nacer en este mundo ya te hace pecador, ¿sí? Entonces acá, mire, dice, el pecado es una relación quebrantada y aquí aclaran, el pecado, ya sea como un estado, fíjense, ahí lo confirman, un estado al nacer, ya sea como un estado o como un acto, o sea, como un acto es la violación, la transgresión de la ley. Entonces, para el adventismo moderno, el pecado es un estado al nacer, pero es también la transgresión de la ley. O sea, nacemos pecadores y cuando quebrantamos la ley estamos pecando. Pero para la Biblia y la profeta de Dios y el adventismo histórico, hay una sola definición de pecado que es la transgresión de la ley. Como acto individual, el pecado resulta en culpa y castigo, pero como un principio que radica en el corazón. El pecado involucra contaminación. Hermano, la doctrina del pecado original implica un estado de nacimiento depravado. Toda tu mente, tu cuerpo, tus miembros están depravados por el pecado que traes al nacer. Esa es la doctrina evangélica y adventista moderna, ¿sí? Y acá, mire, lo confirman, la transmisión del pecado. Hemos estudiado el origen y los resultados del pecado. Puede tomar la forma de un acto, o sea, transgresión de la ley, o de un estado al nacer. ¿Sí? Lo vuelven a confirmar vez tras vez en estos tomos de teología que ellos sacan y venden para que los hermanos se envenenen con esto. Debido al pecado de Adán, noten esto, aquí está más claro todavía, hemos heredado esta separación de Dios y mucho más. Hermanos, nosotros debemos ir a la palabra de Dios. Ezequiel 18:20 dice, el alma que pecare, esa morirá. Nosotros no heredamos el pecado de nuestros padres. ¿Qué es lo que heredamos? La tendencia al mal, la inclinación al mal. Heredamos enfermedades también. Heredamos malos hábitos. La intemperancia en la madre se hereda en el hijo. Y muchos malos hábitos heredamos. Pero el pecado, como lo dice la Biblia, se constituye cuando la persona decide transgredir la ley. Si los niños que nacieran pecadores, el Señor no llevaría a ningún niño al cielo. Pero la palabra inspirada enseña que cuando el Señor venga, muchos niños, muchos niñitos, hijos de padres fieles, justificados, los que van a ir al cielo, esos niñitos van a resucitar y ser llevados a los brazos de sus madres para nunca más separarse. Si los niños nacieran pecadores, el Señor llevaría al cielo pecadores y contradeciría todo lo que dice la Biblia, que al cielo no entrará ninguna cosa inmunda, ningún pecador. Los pecadores no van a ir al cielo. Los únicos pecadores que vamos a ir al cielo somos los pecadores que por la gracia de Dios y el poder de Dios y la justicia de Cristo hemos sido perdonados, hemos sido convencidos de pecado y hemos empezado el proceso de santificación en la verdad, como lo vamos a ver, para la gloria de Dios. Y no es fariseísmo, ni legalismo, ni exaltación propia al enseñar que sí se puede dejar de pecar, porque la palabra de Dios dice que sin santidad, nadie verá al Señor. Y la santidad es la santificación. Y la santificación va de la mano con la justificación. Y la justificación es creer en los méritos de Cristo
pero aceptar su poder, su justicia para dejar de pecar y obtener la idoneidad para el cielo. Entonces, hermanos, aquí narran en el mismo tomo, hacen una diferencia entre Pelayo y Agustín. Pelayo y Agustín son dos corrientes doctrinales. Su impacto sobre el pensamiento cristiano ha persistido a través de los siglos. Y noten, son tan descarados que aquí en ese tomo reconocen que la doctrina de Agustín, el impacto de la doctrina de Agustín ha hecho eco en el pensamiento cristiano y que esto ha persistido a través de los siglos, porque ellos tomaron la doctrina de Agustín, la que tomaron los evangélicos, donde Agustín enseña que no es posible dejar de pecar porque nacemos pecadores. ¿Sí? Aquí lo confirman. Agustín, 354 al 430, obispo de Hipona, escribió extensamente sobre el pecado, rechazó las enseñanzas de Pelayo. ¿Qué fue lo que rechazó Agustín? De que los seres humanos tenían el deber de buscar la perfección. ¿Acaso ellos no enseñan lo mismo? ¿Acaso no escucharon a Bullón en el video de que no es posible alcanzar la perfección cristiana y que eso no es bíblico? Están reconociendo que esa doctrina la tomaron de Agustín. Es imposible dejar de pecar, es imposible guardar la ley. Agustín enseñó que el pecado original fue el pecado de toda la raza humana, no solamente de Adán. Eso es lo mismo que enseña la corporación. Yo aprendí en la corporación la misma doctrina católica de que nacemos pecadores y que el pecado se transmite de generación en generación. Eso lo aprendimos. Si hay alguien que no haya aprendido eso, pues que levante la mano y diga, no, yo no aprendí eso. Pero se nos enseñó. Y los folletos de escuela sabática y los libros enseñan eso, que el pecado es hereditario, que nacemos pecadores. A eso se le llama el pecado original. Fue así porque todos los seres humanos estaban seminalmente presentes en Adán. Cuando Adán pecó, noté, cuando Adán pecó, toda la raza humana pecó con él y con él. Pecó en él y con él. Y entonces se sacan el texto que dice, todos los seres humanos son concebidos en pecado. ¿De dónde proviene eso? De Agustín, que a su vez lo tomó del paganismo. Y cita en el Salmo 51:5, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Lo citan para decir que la Biblia enseña que todos hemos sido concebidos en pecado. Pero entonces la profeta de Dios y los pioneros contradecirían lo que estaría enseñando aquí la Biblia. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre el del Hijo. El alma que pecare, esa morirá. Si el Padre peca y muere pecador, pero el Hijo que nace y crece y conoce la verdad y decide no pecar, decide nacer de nuevo, decide recibir el poder de Dios, la justificación y el poder de Dios, se somete a Dios, resiste al diablo, el diablo huye y no peca, ¿acaso el Hijo pagará por el pecado de su Padre? El medio para propagar la raza es también el medio para propagar el pecado original. La misma doctrina de Agustín, ¿sí? Y aquí, mis amados hermanos, en Creencias de los Adventistas del Séptimo Día, aquí también ellos enseñan, en la página 101 sobre la naturaleza humana, mire, ellos hacen esta pregunta, mire, ¿la pecaminosidad es heredada o adquirida? Entonces van a citar a Pablo para decir que lo siguiente, miren, Pablo dijo, en Adán todos mueren. ¿Por qué? Porque Adán murió como consecuencia del pecado y desde Adán todo ser que nace ve la muerte, con excepción
de los que viviremos cuando el Señor venga y no conoceremos la muerte. Esperamos que seamos nosotros para la gloria de Dios. ¿Sí? En otro lugar, Pablo señala, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, note, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Recuerden que están citando un texto para responder la pregunta, ¿la pecaminosidad o el pecado es heredada o adquirida? Y entonces citan que en Adán dice, por cuanto todos pecaron. En Adán todos somos pecadores, según ellos. La corrupción del corazón humano afecta a toda la persona. Por eso Job exclama, están citando textos para responder la pregunta si el pecado es heredado o adquirido. ¿Quién hará limpio a lo inmundo? Nadie. Eso dice Job 14:4. Con ese texto están enseñando que nadie puede hacer no pecador al que nació pecador. Por eso la doctrina enseñada es que no puedes dejar de pecar hasta que Cristo venga y te transforme de incorruptible en incorruptible, de corruptible en incorruptible. Miren los textos fuera de contexto. ¿Quién hará limpio a lo inmundo? Nadie. Entonces, por cuanto Adán pecó y como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y más adelante van a decir que no solamente la muerte pasó a todos los hombres, sino también el pecado. Voy a leer. David dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Están respondiendo la pregunta si el pecado es heredado o adquirido. Con estos textos están dando a entender que el pecado se hereda. ¿Qué más dice? Pablo, aquí viene otra vez el cianuro. Pablo, por su parte, declara que los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque nacemos pecadores, según ellos. Y noten, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Como nacemos pecadores, entonces los designios de la carne son enemistad contra Dios y no pueden sujetarse a la ley de Dios. No se puede guardar la ley porque nacemos pecadores. Eso es lo que están enseñando allí. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, mire, antes de la conversión, señala el apóstol, los creyentes eran por naturaleza hijos de ira. Están respondiendo la pregunta si el pecado es heredado o adquirido, y aquí dicen, por naturaleza, hijos de ira, un estado de nacimiento. Nacemos pecadores para ellos. Entonces, tal como el resto de la humanidad, si bien cuando niños aprendemos la conducta pecaminosa por imitación, noten, los textos que hemos visto afirman que heredamos nuestra pecaminosidad básica. Entonces la pregunta está respondida. ¿La pecaminosidad o el pecado es heredado o adquirido? Utilizan estos textos, les hacen decir lo que no dicen. Y acá dice, entonces los textos que hemos visto afirman que heredamos nuestra pecaminosidad básica. Nacemos pecadores. No hacen la diferencia entre la tendencia a pecar, la inclinación a pecar, la naturaleza pecaminosa y el pecado. Y de ese falso concepto de pecado se deriva una cantidad de errores hasta llegar al no puedes dejar de pecar porque naciste pecador. ¿Sí? Entonces, acá, en este mismo libro, Creencias de los Adventistas, la definición del pecado. ¿Qué esperamos encontrar aquí? La definición del pecado. ¿Qué dice la profeta? La única definición de pecado, en el capítulo 30 del origen del mal y del dolor del conflicto de los siglos, edición 54, página 547. La única definición del pecado es la que da la palabra de Dios. El pecado es transgresión de la ley. Pero acá van a redefinir el pecado. Las definiciones bíblicas de pecado incluyen
El pecado es la infracción de la ley. Ahora van a mencionar una falta en la actuación de cualquiera que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Y todo lo que no proviene de fe. Hermanos, pero ¿qué implica esto? ¿Con qué está relacionado? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado, y todo lo que no proviene de fe es pecado. No voy a entrar a explicar porque esto está explicado en la doctrina del pecado original adventista. Lo pueden revisar allí porque necesito avanzar esta noche con el estudio. Pero, hermanos, todo esto, ¿dónde termina? Una definición amplia del pecado es, recuerdan que cuando estudiamos ese tema, habían dos definiciones de pecado, una amplia y una estrecha. En la estrecha estamos nosotros, donde solamente nos basamos en 1 Juan 3:4. Y ellos ahora van a redefinir el pecado. ¿Y cuál es la redefinición de pecado que el diccionario adventista hace? Porque aquí hay un numerito, ustedes ven el 8, y ese 8 es el diccionario bíblico adventista que define el pecado. ¿Qué es pecado para el adventismo moderno? Es cualquier desviación de la voluntad conocida de Dios, ya sea al descuidar lo que ha mandado específicamente o al hacer lo que ha prohibido específicamente. Ya no es la transgresión, la única definición de pecado ya no es la transgresión de la ley para ellos. Bueno, hermanos, me gustaría ampliar esto, ¿sí? Pero vamos a volver acá. Quiero resumir el nuevo concepto de, en la doctrina del pecado. Quiero resumir el concepto de la nueva teología. Este archivo es el archivo de la santificación. Ustedes lo tienen, ¿sí? Pero quiero resumir aquí la mentira de la nueva teología evangélica del adventismo corporativo. El pecado es heredar una naturaleza caída. Es un estado al nacer para ellos. Nacemos pecadores antes de saber nada. Fíjense, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado, pero para el adventista corporativo, el bebé que nace antes de saber nada ya es pecador, solo por nacer en ese mundo. La concupiscencia es pecado y mora en nosotros. O sea, la inclinación a pecar, el deseo de hacer el mal es pecado ya, eso ya es pecado. Porque nosotros nacemos con la tendencia a pecar, la heredamos de nuestros padres, ¿sí? Pero no somos pecadores hasta que transgredimos la ley. Pero para el adventista moderno, esa tendencia, esa inclinación al mal ya es pecado, porque nace pecador. El pecado es transmitido por la herencia, dicen ellos, desde Adán hacia todos sus descendientes. Todos nacemos condenados y culpables por la caída de Adán. Eso es lo que enseña la nueva teología. Aunque no haya conocimiento de la ley, todo bebé nace pecador. Antes de conocer la ley de Dios, antes de tener alguna luz o responsabilidad por las decisiones tomadas, ya somos pecadores por nuestra naturaleza heredada. Nacemos pecadores, el pecado es inevitable, mora en nuestra naturaleza. Pecar es tan constante para nosotros como respirar. Eso es la mentira de la nueva teología adventista. Nacemos separados de Dios, es una separación, es esa separación la que produce decisiones de pecado, pero nuestro primer pecado es nuestro estado al nacer. La misma doctrina del catecismo católico. El pecado, o sea, la decisión de pecar, es solo un fruto del verdadero pecado. El verdadero pecado para el católico, para el evangélico y el adventista moderno, el verdadero pecado es el estado en que nacemos. Este es el concepto de pecado de la nueva teología. Que les quede claro, hermanos, que debe quedar claro esta marea, una marea de errores, ¿sí? Del pecado, el concepto del pecado. De ahí se deriva una cantidad de cosas. ¿Por qué hemos visto esto? Porque vamos a ir a la lectura
de lo que es, de lo que estamos aquí en el contexto de lo que cree el adventismo historicista. Y el pastor Colin Standish lo va a explicar ahora. Vamos a ir al archivo, ¿sí? Vamos a seguir leyendo el archivo. El pastor Colin Standish lo va a explicar. Nosotros avanzamos, hemos avanzado ya una buena parte, ¿cierto? Lo va a explicar en este ítem hasta donde llegamos anoche. Esto fue lo que estudiamos anoche, que podemos tener la victoria completa a través de Cristo, la victoria sobre el pecado. ¿Y cuándo es que vamos a tener la victoria sobre el pecado, hermanos? Cuando Cristo venga. ¿Cuándo es que debemos obtener la victoria sobre el pecado? ¿Cuando Cristo venga? ¿O el día que se cierre la gracia? Hermanos, si no hemos obtenido la victoria sobre el pecado hasta que Cristo venga, nos perderemos, porque antes de eso ya se ha cerrado la gracia y el que es impío seguirá siendo impío. Debemos creer que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Debemos creer que el que nace de nuevo no peca. Y debemos creer que el que practica el pecado es del diablo. Y debemos creer que cuando los corporativos enseñan que es imposible dejar de pecar, sencillamente estamos diciendo, nosotros somos del diablo, porque no podemos dejar de pecar hasta que Cristo venga. Y muchos dicen amén. Así de sencillo y de claro. Hermanos, yo les cuento, esta mañana, aquí vamos a reiniciar, porque el pastor Colin Standish va a enseñar o va a escribir que la santificación es esencial para la unidad en la verdad. Es esencial, la santificación. ¿Y qué es eso de la santificación? Dejar de pecar, que va unido a la justificación. Vamos a ver. Bien, en su predicación, ya voy a leer, esto que voy a leer es el relato que hace el pastor Colin Standish del adventismo histórico, o de los adventistas historicistas. En su predicación, Cristo dio la clave para la unidad. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. En esa oración de Juan 17, está hablando de la oración por la unidad. Y la unidad es posible a través de la santificación que se obtiene de la verdad, de la palabra de Dios. No puede haber verdadera unidad si no hay santificación. La falsa unidad proviene de una falsa santificación. El ecumenismo une a todas las iglesias no en la verdad, sino en la mentira y en una falsa santificación. Hasta que el pueblo de Dios sea santificado por la verdad, no puede estar unido y Dios no puede confiarle el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, la verdad santifica. Los que no aceptan la verdad no pueden ser santos. No pueden estar santificados porque la verdad santifica. ¿Sí? Y la verdad es Cristo, su palabra y su ley. Los que creen en un falso Cristo no pueden ser santos. Los que rechazan las escrituras y la tuercen no pueden ser santos. Y los que creen en un falso Cristo menos van a ser santos. Un gran número podría rechazar la verdad presentada debido a los defectos de carácter de quienes presentan la verdad. Así Dios llama a un pueblo que sea santificado en obediencia a la verdad. Hermanos, leamos Efesios, ¿sí? Efesios 4, 12 al 15. ¿Sí? Efesios 4, 12 al 15. Bien. Dice la palabra de Dios. A fin de, dice, bueno, desde el versículo 11 leamos.
Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Aquí habla de perfeccionamiento, habla de perfección, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Hermanos, llegar a la unidad de la fe sin creer en la verdad de la palabra de Dios, sin creer en el verdadero Cristo, rechazando su ley, eso no es santificación. Nosotros somos santificados por la obediencia a la ley, por la obediencia a la verdad, por aceptar a Cristo y su justicia. A un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Los que se llevan de todo viento de doctrina no pueden ser santos. Por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Pedro presenta hermosamente el principio, dice así, 1 de Pedro 1:22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Hermanos, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? ¿O cuál es el resultado de obedecer la verdad, según Pedro? La purificación de nuestras almas, la santificación. Ninguna persona puede, puede pensar o puede llegar a creer que va a ser santa sin obedecer la verdad. Los que rechazan la verdad no pueden estar beneficiándose del proceso de santificación. Aceptar la verdad y obedecerla con el poder de Dios es estar dentro del proceso de santificación. Y llegar, hermanos, al estado de 1 de Juan 3, de no practicar el pecado, porque hemos nacido de Dios, porque la simiente de Dios debe morar en nosotros. Si alguien aquí, en este grupo, en las personas que escuchan, si alguien no cree que puede dejar de pecar, está perdiendo el tiempo, está empleando el tiempo en vano, porque si no cree que puede o que podemos dejar de pecar, hermanos, el tiempo de gracia se va a cerrar, va a ser encontrado como pecador y se va a perder. Está desconfiando de las promesas de la palabra de Dios. Está negando las escrituras y el poder de Dios. Y yo les cuento esto porque esta mañana me reuní con aquella persona que anoche se infiltró acá y saboteó la reunión. Me reuní 4 horas con él. Y sacaba 100,000 textos y 100,000 citas de la hermana White, especialmente de eventos de los últimos días. Y yo le decía, amén, amén a las citas, amén a los textos. Pero todo eso se aplica al remanente fiel. Al final, paso a paso, reconoció que él no cree en el pecado original, que él no cree que Cristo haya tomado la naturaleza inmaculada como la de Adán antes del pecado, y que él sí cree que es posible alcanzar la perfección cristiana. Sí cree. Él, a nivel individual. Pero se contradijo cuando dijo, la iglesia adventista no enseña eso. La iglesia adventista no enseña que nacemos pecadores, no enseña que no podemos dejar de pecar y tampoco enseña que Cristo haya venido con la naturaleza caída. Pero no pudo aceptar la verdad del concepto de iglesia. No pudo aceptar. Citaba y con las mismas citas que citaba, yo no quise sacarle citas porque eso es un debate
Eso sería un debate interminable. Pero le pedí al Señor que me dé la sabiduría, la calma, la tranquilidad. Y con las mismas citas que Él sacó y las preguntas que le hice y que lo llevé hasta la pared a decir, responda, sí o no. Él aceptó que él, como persona, no cree en el pecado original, que no cree que Cristo haya tomado la naturaleza como la de Adán antes del pecado, y que sí cree que podemos llegar a ser perfectos. Claro, él no cree que ahora, en este tiempo, podamos llegar a ser perfectos, sino en el futuro. Y yo le pregunté, ¿y cuándo es ese futuro? ¿Cuando Cristo venga? No, porque, como tú dices, si el tiempo de gracia se cierra y me sorprende pecador, pues me voy a perder. Muy bien. Entonces, ¿cuándo va a ser ese futuro? ¿Cuándo vas a dejar de pecar? Porque la corporación enseña que es cuando Cristo venga. ¿Cuándo va a ser? Dijo algún día. Bueno, ese día, vamos a decir que es mañana, o en 8 días, o en un mes, o en 5 años, si no te has muerto, ¿cierto? O si no se ha cerrado la gracia. Y ese día que tú dices que vas a dejar de pecar, ese día vas a sentir lo mismo que nosotros sentimos, lo mismo que yo siento, que para la gloria de Dios sí podemos dejar de pecar. Y como tú dices que los que enseñamos que no podemos dejar de pecar somos fariseos, somos legalistas, entonces el día que tú sientas que ya no pecas, ¿te vas a sentir fariseo? ¿Te vas a sentir legalista? ¿Te vas a sentir extremista y disidente? Bueno, eh, voy a seguir. Pedro presenta hermosamente el principio. Aquí ya lo leímos. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. ¿Y cómo es que vamos a tener un corazón puro si seguimos pecando hasta que Cristo venga? Es imposible tener un corazón puro, una mente pura, ¿cierto? Bueno, eh, cuando reconocemos que Cristo es la verdad, estaba escribiendo el pastor Colin Standish, cuando reconocemos que Cristo es la verdad, Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. El carácter cristocéntrico de este mensaje no se pierde, porque Cristo es la verdad. La hermana White se apoya en la Biblia cuando dice, no hay santificación aquí, en este folleto que dice La vida santificada, página 85. ¿Qué dice la profeta? No hay santificación fuera de la verdad, que es la palabra de Dios. No hay santificación. Si se niega y se rechaza la palabra de Dios o algún texto o alguna doctrina de la palabra de Dios, no hay santificación. No puede haber santificación. En la mentira no hay santificación. En el pecado no hay santificación. Perdón, la cita está en Principios de Educación Cristiana, página 432. Acá dice, esta santificación proporciona unidad. La unidad es el seguro resultado de la perfección cristiana. Mire que la profeta dice que la unidad en la fe, en la doctrina, es el seguro resultado de la perfección cristiana. Con ese entendimiento y su sincero deseo de unidad, resulta obvio por qué los adventistas del séptimo día históricos protegen tanto la verdad bíblica. Hermanos, el pastor Colin Stanley está dando fe y testimonio de que el adventista histórico o historicista se preocupa por proteger la verdad bíblica. El apóstol Pablo dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Le dice a Timoteo, allá en 1 Timoteo 4:12 al 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque haciendo esto, teniendo cuidado de ti mismo y de la doctrina, a ti mismo salvarás y a los que te oyeren. Por eso hacemos tanto énfasis, hermanos, en la verdad pura, en la doctrina pura.
El adventista historicista, hermanos, el adventista historicista no entretiene, no pasa tiempo, no hace llorar a la gente, sentimientos y no. El adventista historicista tiene cuidado de la doctrina y le pide a Dios que nos ayude a presentar, a trazar bien la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. Se preocupa y hace lo posible por leer, investigar. Cuando se comete errores, los hermanos están para corregirlo, para ayudarlo, para presentar el escrito está. Y de paso, mis hermanos, no me había olvidado comentarles de que con el hermano Camilo Velasco hemos venido conversando y anoche, después de que terminamos el tema, hablamos más de una hora. Hemos aclarado algunas cosas con él en humildad, en oración, con el escrito está, y algunos prejuicios, algunos malos conceptos o ideas que nos estaban diferenciando se han aclarado y para la gloria de Dios perseveramos y seguimos adelante. El hermano Camilo hemos conversado con él y gracias a Dios continúa con nosotros. Esperamos que sea de mucho apoyo. Él vive muy ocupado porque tiene un restaurante que lo ocupa, pero él saca tiempo para ayudarnos, para aportarnos. Ha hecho las aclaraciones respectivas. Yo también. Y para la gloria de Dios seguimos adelante, hermanos. ¿Sí? Entonces, aquí hay un escrito de mi hermano Jimmy, que lo voy a leer, mis hermanos, porque está en el contexto. Gracias, hermano Jimmy. Dice, cuando el hombre se convierte y es así, puesto bajo el poder del Espíritu de Dios, no es más librado de la carne de lo que es separado de ella, con sus tendencias y deseos, de forma que no sea más tentado por la carne ni tenga más lucha con ella. No, esa misma carne pecaminosa y degenerada está allí, con las tendencias y deseos que le son consustanciales. Pero la persona ya no está más sujeta a ella. Amén. Es librado de la sujeción a la carne, con sus tendencias y deseos, para venir ahora a ser sujeto al Espíritu. Está ahora sujeto a un poder que vence, que somete, crucifica y mantiene dominada a la carne, pecaminosa como es, con todos sus afectos y concupiscencias. Por lo tanto, está escrito que por el Espíritu mortificáis las obras de la carne. Por lo tanto, haced morir en vosotros lo terrenal. ¿Y lo terrenal qué es? Fornicación, impureza, pasiones lascivas, malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Colosenses 3:5. Observa que todas estas cosas están en la carne y vivirán y reinarán si fuese la carne la que tomase el control. Pero puesto que la carne misma es puesta en sujeción al poder de Dios mediante el Espíritu, todas estas cosas malas son cortadas de raíz, impidiendo que surjan en la vida. Gloria a Dios por este escrito, hermanos. Ojalá, hermano, nos pueda referenciar, dar la referencia. Aquí está, es el libro Lecciones sobre la Fe. Gracias, hermano Jimmy. Qué poderoso este escrito, ¿verdad? Hermanos, cuando la gracia se cierra, el que es impío, el que no ha aprendido a sujetar la carne y a vivir en el Espíritu, seguirá siendo impío. Cuando Cristo venga, va a transformar esta naturaleza corruptible en incorruptible, esta naturaleza mortal en inmortal. Ya no tendremos la tendencia a pecar, la inclinación a pecar. Seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Pero es ahora, en esta vida, en esta tierra, porque esta persona me decía, sacaba una cita de la hermana Juá y decía, estamos en la tierra, no en el cielo. Cuando estemos en el cielo es que vamos a dejar de pecar.
Bueno, hermanos, es ahora. ¿Es antes que se cierre el tiempo de gracia o antes que la persona muera? Que debemos vivir en el Espíritu. Para Dios todo es posible. Lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Con este entendimiento y su sincero deseo de unidad, resulta obvio por qué los adventistas del séptimo históricos protegen tanto la verdad bíblica. No es de extrañar que ellos rechacen el pluralismo fuera de lugar como una herramienta de engaño. Y vamos a explicar qué es el pluralismo fuera de lugar y por qué es que nos indisponemos y por qué es que rechazamos estas situaciones de engaño y de mentira. Aquí lo explica él, mire. Ellos resisten resueltamente cualquier concepto que implique más de un camino para la salvación. Hay un solo camino para la salvación, que es Cristo, su verdad, su ley, su justicia. Creen que la verdad debe ser apreciada, protegida y sobre todo a través de Cristo viene a ser el latido de sus vidas. Aceptando que la justificación por la fe es la base de la verdadera conversión, ellos creen que el resto del Evangelio eterno es la consecuencia lógica. Hermanos, estamos repasando esto para que nosotros sepamos y recordemos qué es ser un adventista histórico o qué es ser un adventista historicista. Ellos perciben que el primer objeto de su misión es enseñar los verdaderos principios de la conversión. Para que una vez que nuestras vidas hayan sido totalmente rendidas a Cristo, entonces nuestras mentes serán abiertas a otras preciosas verdades de la Escritura. Por eso nosotros enseñamos la importancia de la conversión. Cuando nosotros enseñamos y aprendemos la importancia de la conversión, la mente se abre a todas las verdades bíblicas. Pero en la corporación se enseña lo contrario. Primero aprendes las verdades bíblicas y después te conviertes. Tras el mensaje de conversión está el llamado a darle gloria. Temer a Dios y darle gloria. Tras el mensaje o después del mensaje de conversión está el llamado a darle gloria. ¿Y cómo le vamos a dar gloria? Obviamente, después de que nuestra alma está convertida. La persona convertida buscará la gloria de Dios a través de las buenas obras. Mateo 5:16. Y vivirá una vida que, por su vestido y estilo de vida saludable, atraerá a personas hacia su Salvador. Ahí están los textos que quedarán en las memorias. Los adventistas del séptimo día históricos ven el mensaje de la cruz como parte integral del mensaje del santuario y enteramente esencial para el ministerio de Cristo como sumo sacerdote. Ellos ven que el tercer segmento del Evangelio eterno está centrado sobre el juicio investigador. Temed a Dios, darle gloria, porque la hora de su juicio es venida. Enfatizando que su Salvador se pone de pie por su pueblo en el juicio, de acuerdo a Daniel 12:1 y Daniel 7:22. Este mensaje provee una maravillosa fe para los billones de personas en esta tierra quienes están agobiados por la culpabilidad. Interesante. Ya vamos terminando. En el cuarto segmento del Evangelio Eterno, ellos entienden que el mensaje del sábado, acuérdense, temer a Dios, darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Allí están los cuatro segmentos del Evangelio Eterno. En el cuarto segmento del Evangelio Eterno, ellos entienden que el mensaje del sábado reconoce la soberanía de Cristo, su poder creador, su señorío y su legítima demanda de lealtad y adoración de todos. Ven la centralidad del sábado en la santificación. Increíble, ¿cierto, hermanos? Mire, la centralidad del sábado en la santificación. ¿Qué dice Éxodo 31:13? Leamos Éxodo 31:13, mis hermanos.
Abramos la Biblia, por favor. Éxodo 31:13. Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Hermanos, guardar el sábado tiene que ver con la santificación. Allí lo dice la palabra de Dios. Si guardamos el sábado santo, el séptimo de la semana, entonces estamos reconociendo que es Jehová el que nos santifica. Por eso dice el pastor Standish, ven la centralidad del sábado en la santificación y el sellamiento de los santos. Proclaman el sábado como la señal distintiva del pueblo fiel a Dios en los últimos días. El adventista historicista no predica el domingo, ni exalta el domingo, ni cree que el Señor descansó en el primer día de la primera semana, sino en el séptimo día de la primera semana. El adventista historicista no se une en yugo desigual con los que guardan y reverencian el domingo. El adventista historicista no apoya las instituciones que están luchando contra Dios, elaborando leyes que van en contra de la ley de Dios, como la ONU, ni el Vaticano, ni las iglesias caídas. Proclaman el sábado como la señal distintiva del pueblo fiel a Dios en los últimos días. Esta va a ser la prueba final de lealtad antes del cierre del periodo de prueba. Hermanos, aquí el pastor Standish nos recuerda y dice que aceptar el sábado del Creador como la señal distintiva del pueblo fiel a Dios en los últimos días va a ser la prueba final de lealtad antes del cierre de gracia. Obviamente, porque viene el decreto dominical y después del decreto dominical viene, hermanos, la lluvia tardía que lleva al fuerte pregón, al pequeño tiempo de angustia y se cierra la gracia. El sábado va a ser la prueba final de lealtad. Hermanos, quienes no están guardando el sábado como se debe guardar, no están siendo santificados. Tenemos que decirlo así. Cuando pisoteamos el sábado, a las horas de inicio o a las horas de finalizar, o durante las horas del sábado, y lo pisoteamos, lo violamos, hermanos, no estamos siendo santificados. Y en eso hay que ser muy cuidadosos. ¿Sí? Respecto al Santo Sábado. Hemos hablado de eso, de cómo guardar el Santo Sábado. Bueno, entonces, mis amados hermanos, vamos a dejar allí. Créanme que yo pensé que este tema lo íbamos a terminar de estudiar en 2 días, pero no ha sido así. El día de mañana vamos a continuar con esta parte que tiene que ver con lo que el pastor Standish menciona sobre la naturaleza de Cristo, que es vital para entender otras doctrinas, ¿sí? Y esto sí que es importante también, entender la naturaleza de Cristo conforme está revelado en las Escrituras, no los misterios que no nos corresponden, porque hay misterios de la palabra de Dios que le corresponden a Dios. Las cosas secretas pertenecen a Jehová, pero las reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos. Deuteronomio 29:29. Mis hermanos, no los he escuchado esta noche. Por hoy vamos a terminar allí. Me gustaría, si hay unos minuticos, que si los hay,
además de el aporte que nos hizo nuestro hermano Jimmy, a quien le agradecemos por esa cita tan poderosa. Escuchar, hermanos, si hay alguna pregunta, algún aporte. Estoy buscando aquí a mi hermana. No está mi hermana esta noche. No está mi hermana Kelly Fernanda, ni Emerson. Bueno, si están, pues los saludo. Hermano Pedro, el Señor lo bendiga. Gracias a Dios que está con nosotros. Quiero darle un parte de tranquilidad. Anoche hablé largamente con el hermano Camilo y gracias a Dios que las cosas van bien. Seguimos firmes con él y esperamos con la ayuda de Dios que podamos seguir avanzando en este mensaje historicista. A todos mis hermanos, los saludo también. ¿Hay alguna pregunta, hermano Jimmy? ¿Usted quiere hacer algún aporte adicional a lo que hemos mencionado al respecto? ¿O algún otro hermano quiere hacer alguna pregunta al respecto, hermanos? ¿Algún Hermano aporte? Carlos, Hermana Eunice, adelante. yo quería saber si aparte de este historicismo, hay algún historicismo falso, porque su merced dice acerca del adventismo histórico, pero a mí me parece que aparte de este historicismo hay otros historicismos que son falsos. Ya, hermana Eunice, ok. Bueno, ustedes saben, mis amados hermanos, que el diablo todo lo ha tratado de falsificar, de tergiversar, ¿sí? El diablo, mire, el Señor creó el matrimonio entre un hombre y una mujer, y el diablo creó el matrimonio entre dos hombres, o dos mujeres, o tres personas, o cuatro personas. Hoy en día las personas pueden ir cuatro a una notaría y decirle al notario: aquí estamos, vamos a constituir una sociedad conyugal, somos cuatro personas, por favor nos casa. Y el notario está obligado a casarlos, porque el diablo creó el matrimonio que no es del Edén, entre un hombre y una mujer, sino entre personas del mismo sexo, y pueden casarse entre dos o más personas. Aquí está el hermano Hugo. Sí, mi hermano Hugo, aquí está, yo lo vi. Hermano Hugo, es así, ¿verdad? Buenas noches, hermano y Buenas hermanos. noches, hermano. Dios lo bendiga. Buenas noches. Sí, sí, así es. La legislación colombiana en el momento permite el matrimonio entre parejas del mismo sexo, ¿no? Y hay algo muy bonito que usted acaba de decir, hermano, y es el matrimonio del Edén, ¿no? Yo creo que esa es la base, ese es el ejemplo, ese es el mandato de Dios. Yo creo que una sociedad construida en las bases del matrimonio del Edén, creo que sería una sociedad indestructible tal vez, pero hay tanta tergiversación acerca de la unión entre hombres y mujeres que han alejado a las parejas de Dios. Y sobre todo esa ha sido la estrategia del enemigo, ¿no? De Satanás, ha sido meterse en, en, en ese matrimonio del Edén, en ese matrimonio legítimo que Dios estableció, inventándose toda una forma de cantidad de uniones alejadas, y eso lo ha hecho es precisamente para sacar a Dios de la vida de la pareja, para sacar a Dios y ocupar, y Satanás entrar a ocupar el lugar que le corresponde a Dios dentro de la pareja. Y lamentablemente el Estado, las leyes civiles permiten eso precisamente porque se busca sacar a Dios de la pareja y de la familia. Ok, hermano Hugo, muchas gracias, gracias. Bueno, entonces, muy amable por su aporte, pero no mire, hermano, mire. Eh, la pregunta de la hermana Eunice es: ¿hay adventistas historicistas falsos? Entonces empezamos poniendo el ejemplo. El diablo todo lo tergiversa, todo lo infiltra, todo lo invade, lo deteriora y crea lo falso.
Entonces, el Señor creó el matrimonio en el Edén, el matrimonio del Edén entre un hombre y una mujer, y el diablo creó el otro matrimonio. El Señor creó el día de reposo del Edén, el séptimo día de la semana, y el diablo creó el primer día de la semana. Dios tiene su pueblo, tiene su iglesia verdadera, el diablo tiene su pueblo, su iglesia falsa. Dios tiene su remanente fiel, Dios tiene su ley, el diablo tiene su ley, también tiene su ley, ¿sí? Dios tiene sus mandamientos, el diablo creó otros mandamientos. Y lo mismo que ha hecho el diablo con la ley de Dios, ha hecho el diablo con los pilares de la fe adventista historicista. Dios tiene su remanente fiel, el remanente fiel tiene sus doctrinas, sus pilares fundamentales, y el diablo creó un falso remanente con falsos pilares. Y de eso hemos dado evidencias, hemos presentado las pruebas. El Señor creó y permitió el sostén propio, el verdadero, y el diablo creó el falso sostén propio, el sostén propio del diablo. ¿Y ustedes qué esperan? ¿Qué esperan que pase con el verdadero adventismo historicista? ¿Qué esperan? ¿Será la excepción? No puede ser la excepción. No puede ser la excepción. Dios tiene su verdadero remanente adventista historicista y el diablo también tiene el adventismo historicista falso. De nombre, nominales, adventistas históricos de nombre. ¿Sí? Dicen ser historicistas, pero no lo son. Dicen ser judíos, pero no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Ustedes van a encontrar muchos ministerios. Adventismo histórico, historicista, con otros pilares. Aquí nomás mencionamos por nombre hace poquito a alguien que, mire, Dios tiene su obra médico misionera verdadera, pero el diablo levanta misioneros médicos falsos. Falsos. Y hay muchos que los podríamos volver a mencionar por nombre, pero que no quiero, hermanos, porque cuando se trata de eso, pues aquí nos dan las 10 de la noche y mis hermanos se emocionan, ¿cierto? Entonces, mire, el hermano Jimmy aquí nos hace un aporte y lo voy a leer porque es muy valioso. Dice, aquí hay una pregunta, dice, hermanos, hay que tener especial cuidado con los adventistas del séptimo día históricos gramaticales corporativos. Interesante, ¿no? Los adventistas del séptimo día históricos gramaticales corporativos. Está el hermano Jimmy. Por favor, corríjame si me equivoco. Hay adventistas históricos o historicistas que solamente llevan el nombre, pero que son corporativos. Y los jesuitas han infiltrado el sostén propio y están infiltrando a los grupos de adventistas historicistas para envenenarlos, para dividirlos, para crear desconfianza en la doctrina, en el mensaje y en el mensajero, y para ponerlos a pelear entre ellos y que hayan divisiones. Hermano Jimmy, adelante, por favor, ayúdeme con esto. Sí, hermano Carlos, buenas noches y a todos los hermanos, Dios les bendiga. Buenas noches, hermano, Dios lo bendiga, adelante. Sí, hermano, de esta línea que les acabo de escribir, pertenece, por ejemplo, el pastor corporativo Dennis Peer, Paul Pempo y otros, que no se los menciono por quizás no despertar la curiosidad quizás de algún hermano. Es un mensaje, un 80% muy parecido al verdadero historicismo, ¿verdad? Genuino. Solo que esta línea toma una parte del historicismo, pero la aplica a que no se debe abandonar el barco. Y cuando digo término barco, pues creo que ya entendemos a qué se refieren, ¿verdad?
así llueva, truene o relampaguee, ese barco no se debe abandonar. Entonces, que se debe seguir esa línea y que el Señor al último pondrá en orden las cosas de esta línea. Pues digamos que los más conocidos de los que hay temas al español traducidos, porque generalmente esta línea se mueve por el lado inglés, es los temas del pastor Dennis Peer. Entonces hay que tener especial cuidado con esos temas, hermano. Ok, hermano Jimmy, los temas del pastor Ron Spear menciona usted que son de esta línea gramatical histórica que se mueven por el lado de Dennis Piebre. Dennis Priebe o Priebe, como se Ajá, escribe, pero sí, no correcto. No Ron Spear, no el No, hermano no, Ron Ron Spear. Spear no. No, Ya. Ron Spear era historicista genuino, hermano. Amén, Él amén es por eso. Sí, amén por eso. Muy el tiempo bien. del Señor. Amén, hermano Jimmy, muchas gracias. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Así está escrito muy bien, hermana Patricia, Dennis Prieb, como aparece ahí en el chat. Bueno, hermanos, entonces, hermana Unice, sí hay falso adventismo historicista, sí lo hay. Por eso es que no podemos solamente dejarnos guiar por el nombre, ¿sí? Recuerden que en la palabra de Dios hay una frase que dice que estas mujeres dijeron, permítenos llevar tu nombre, ¿sí? Pero eran falsas denominaciones. Toman el nombre Sí, de hermano. historicistas, pero no lo son. ¿Está bien, hermana Unice? Sí, señor, yo quería hacer esto, que hicieras aclaración, porque cualquiera escucha que historicista y entonces cualquier historicista van a escuchar. Entonces yo quería que el hermano hiciera énfasis sobre ese puntico, de que hay unos que son falsos y otros son verdaderos. Ok, entonces, ¿cómo Hermano aplicamos la Carlos, regla para saber si son verdaderos o falsos? Por sus frutos los conoceréis. hermano Carlos, Sí, mi hermano. sí, un último aporte. También hay que tener especial cuidado con este señor venezolano que se llama John Fran García, el del Ministerio de la Antorcha Profética, el cual se autodenomina antitrinitario. Bueno, en realidad el fuerte de él es decir que el Espíritu Santo y Cristo es la misma persona, ¿verdad? Y en todas sus publicaciones tiene el sello de adventismo histórico. Todas las publicaciones tienen el tema de volviendo al adventismo genuino, al adventismo histórico. Entonces hay que tener especial cuidado con este señor. Ok, hermano, muchas gracias. Sí, la falsa antorcha de la profecía. Muy bien, mire, ¿cómo nos damos cuenta de eso? Bueno, por sus frutos los conoceréis. Nosotros debemos evaluar, debemos determinar cuándo un profeta es falso, un maestro es falso, una denominación es falsa. Hay reglas para eso. Una de ellas es por sus frutos los conoceréis. Otra es aquella que se encuentra en el libro de Segunda de Juan. Yo no sé por qué es que me estoy mirando como, no estoy mirando como enfrente, pues por la cámara, ¿cierto? La posición de la cámara. Segunda de Juan, hermanos, solamente tiene un capítulo. Miren lo que dice. Segunda de Juan, capítulo 1, versículos 9 en adelante, 9 al 11. Miren lo que dice. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Está hablando de la doctrina de Cristo, del Evangelio eterno, el que ha sido, el que es y será. No un evangelio falso de un Cristo falso, no una doctrina falsa. Cualquiera que se extravía, dice el versículo 9, cualquiera que se extravía y no persevera, ya lo leí, versículo 10, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Hermanos, los pilares fundamentales del adventismo historicista son claros y evidentes. Son 7 y tienen nombre. Nadie puede mover una sola clavija, nadie puede mover un solo pilar, porque el que quita un solo pilar derrumba toda la casa. ¿Sí?
Eso es. Bueno, hermanos, eso es lo que ha pasado. Gracias, hermano. La hermana Pilar hace una pregunta. Hermana Pilar, quizás la pregunta obedece acá hay una pregunta que dice, hermanito, ¿hay recasamiento? Bueno, entiendo que la pregunta la hace en el contexto de que estamos hablando que el diablo ha creado un falso matrimonio. Su pregunta de que si hay recasamiento. Bueno, mire, en la Biblia tenemos evidencia de que cuando había un matrimonio y se moría el esposo de la señora o de la muchacha, ¿qué debía pasar? ¿Qué debía pasar? Que el familiar más cercano al esposo, ¿qué tenía que hacer? Si quería. ¿Qué debía hacer? O se daba la oportunidad de que el familiar más cercano a la viuda la tome como esposa. Obviamente, si el familiar estaba soltero y en condiciones de hacerlo. A eso en el Antiguo Testamento se le llama recasamiento. Redimir. Sí, sí, el familiar más cercano al esposo se podía casar con la viuda. Y lo podemos leer en el Antiguo Testamento. Allí hay un ejemplo de recasamiento. Porque si fuera redimir, como en el término correcto lo utilizamos, o sea, ese término podríamos decir que es un nuevo casamiento de la viuda con el familiar más cercano al esposo que murió. Puede ser un hermano, ¿cierto? En cuanto a estos temas del nuevo casamiento, es mejor, hermanos, sacar tiempo e ir a lo que dice la palabra de Dios. Ir a lo que dice la palabra de Dios, porque ya comienzan a surgir. Por ejemplo, aquí mi hermana Patricia dice, ¿y hay divorcio? Hermanos, el Señor Jesús habló de cualquiera que repudia a su mujer, ¿cierto? A no ser por causa de fornicación y se casa con otra, adultera. El Señor Jesucristo habló del divorcio, el apóstol Pablo habló del divorcio. Pero por favor, no me hagan emocionar porque esto es un tema que lo debemos tratar con mucho tiempo y sacar el espacio adecuado, los textos adecuados y tener a mano algunos libros como el libro Conducta Sexual, Testimonio sobre Conducta Sexual, Adulterio y Divorcio. Y la profeta de Dios habló del divorcio. Y para eso hay que sacar tiempo y no ir de pronto a especular. Tenemos que ir al escrito, están mis hermanos. Bueno, hermanos, por esta noche vamos a dar por terminado el estudio. Muchas gracias por sus aportes. Y el hogar cristiano, dice mi hermano Jimmy, y el hogar cristiano, muy bien. Algunos aspectos, algunas recomendaciones que se dan allí, ¿cierto? Entonces, por esta noche, hermanos, muchas gracias. Esperamos que hayamos avanzado en el estudio, en confirmar la fe y que entre todos, con la ayuda de Dios, podamos seguir creciendo en este conocimiento. Esperamos poder llevar a feliz término la lectura sobre el adventismo histórico para confirmar realmente lo que uno de nuestros más prominentes pastores de los últimos años escribió sobre el adventismo histórico. Vamos a orar, mis amados hermanos. Vamos a orar para permitir que el Señor nos dé en esta noche un feliz descanso. Entonces, mi hermano Jimmy, es tan amable, puede por favor finalizar con la reunión. Vamos a orar, mis hermanos. Bendito Dios que moras en el cielo, Señor bendito, gracias te damos por este día que nos regalaste. También, Señor, gracias porque en esta noche nos permites
retirarnos al descanso, Señor, no sin antes habernos alimentado espiritualmente. Gracias, Señor, por tu bendita palabra. Gracias, Señor, porque la luz de tu palabra deshace las tinieblas, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos que en esta noche, por medio de esta sala de Zoom, han tomado de su tiempo para acudir al trono de tu gracia, Señor, para pedir dirección. Gracias te damos por que nos asistes con la ayuda de tu Santo Espíritu, con el ministerio de tus santos ángeles. Rogamos tu bendición en cada hogar aquí representado en esta reunión. Señor, bendice a cada uno de mis hermanos, que todos perseveremos, Señor, en la fe que una vez has dado a los santos, Señor, que conservemos puro este mensaje, Señor. Sabemos que el enemigo odia este mensaje, Señor, pero usted ha prometido llevarlo a feliz término, Señor. Amén. Gracias te damos por las bendiciones que nos has dado y por las que nos seguirás dando, Señor. De igual manera, Señor, rogamos por nuestros hermanos en los diferentes países que están reunidos también, que también abrazan este precioso mensaje. Señor, bendíceles, acompáñales para que permanezcamos fieles todos en este mensaje, Señor. Que así como permanecemos fieles en este mensaje aquí en la tierra, Señor, igual manera tú has prometido que vendrás a reclamar ese pueblo, ese remanente que se enfrenta en esa gran controversia contra el enemigo, Señor. Gracias, Padre, porque nos escuchas. Gracias porque permites los medios para que tu palabra avance. Bendice, Señor, esta que es tu obra, Señor. Levanta obreros fieles, Señor, que también contiendan por la fe. Y también, Señor, provee los recursos para que esta obra llegue a donde tenga que llegar, Señor. Gracias te Amén. damos, Señor, por cada uno de mis hermanos. Gracias por sus familias. Gracias porque nos ayudas en todo momento. Encomendamos nuestras vidas en esta noche, Señor, y si es tu voluntad, permite que podamos despertar en este siguiente día, Señor. Gracias te damos porque nos escuchas y lo rogamos todo y agradecemos en el bendito y sagrado nombre de Jesús, nuestro amante Salvador. Amén. 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 Eterna roca es mi Jesús, refugio en la tempestad. Confianza he puesto yo en él, refugio en la tempestad. Roca eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro Salvador, nuestro auxilio en la tribulación, consolación en el dolor. Es sombra en día de calor, refugio en la tempestad. Defensa eterna es mi Señor, refugio en la tempestad. Roca eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro Salvador, nuestro auxilio en la tribulación, consolación en el dolor. Oh roca eterna, mi Jesús, refugio en la tempestad. Sé tú mi guía y fuerza y luz, refugio en la tempestad. Roca eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro Salvador,
salvación.